Vamos a seguir analizando el discurso, centrándonos en el plano económico, y por eso está en comunicación telefónica Julián Guarino. Juli, buen día. Hola, Agos, buen día, ¿cómo estás? Claudio, también Antonio. Hay algo importantísimo que está pasando, mientras estoy siguiendo con ustedes las imágenes de lo que pasa allí en Casa Rosada. Lo que ha dejado planteado Alberto Fernández, el presidente, es ni más ni menos, creo yo, que una situación sumamente delicada, donde no se va a avanzar con un plan en términos económicos atado a un presupuesto hasta tanto no haya una definición con respecto al tema deuda. Esto es una novedad, por lo menos ahora, teniendo en cuenta que siempre se ha dicho que se venía trabajando en un plan económico. Bueno, en este caso, Alberto Fernández dice que Argentina está en un default virtual. Me parece que es muy fuerte como definición. La imposibilidad de pagar la deuda queda clara a partir del discurso del presidente. Y por otro lado, lo que ha hecho es, en todo caso, ponderar, en primer lugar, la deuda como un elemento a ser resuelto en los próximos días o semanas, y a partir de ahí trabajar en un plan económico y trabajar en un presupuesto que se adapte a ese plan económico. No, estamos viendo también que mientras estamos viendo las imágenes del presidente recién asumido. Primera vez que ingresa como presidente a la Casa Rosada. El saludo protocolar de la Casa Militar, sin lugar a dudas, el decán de turno. Y sí, Julio, me quedó mucho también, no, el crédito blando para pymes, el crédito blando para la familia. No bancario, crédito claro, no bancario, ¿no? Y blando. Y habló de masivos créditos. Y de baja tasa de interés, ¿no? Me parece que he hecho mucho hincapié en esto, teniendo en cuenta la enorme cantidad de argentinos endeudados, ¿no, Juli? Sí, así es. A mí me queda muy claro que la descripción que ha hecho el presidente del Estado de la Nación Argentina en este momento es para ponderar en qué términos. En términos de que no existe un margen, no existe en general, creo yo, la posibilidad de desplegar sobre la mesa distintas alternativas. La verdad que lo que ha planteado el presidente Alberto Fernández ha sido: la Argentina tiene un solo camino, esto es crecer. Para crecer hay que reordenar determinado tipo de precios y factores en la economía. Las tarifas son uno, el valor del dólar es otro, la energía es otro más, y los salarios, por supuesto. Hay que reordenar esas jerarquías. Lo que hemos visto en estos últimos 4 años ha sido la suba enorme del dólar, la suba enorme de otros precios relativos como la energía, y la caída en términos relativos de lo que han sido los salarios. Bueno, la propuesta inicial que ha dejado en claro es que eso se va a reordenar en los próximos días, por lo menos en un margen mínimo como para reactivar la actividad. En términos prácticos, Juli, ¿cómo te imaginas los próximos días? Digo, por un lado, Guzmán estará encargado de la negociación y de lograr este periodo de gracia del cual se habló y mucho, y que de hecho él mismo, antes de ser nombrado, hablaba de esta posibilidad y que era la mejor opción para la Argentina. Y paralelamente a esa negociación hay que poner a Argentina de pie, que también es una de las frases que más utilizó, es decir, encargarse desde adentro para poder crecer y sí tener entonces capacidad de pago. Pero son dos caminos en paralelo: la negociación por un lado y puertas adentro de la Argentina. Sí, yo lo que veo, Agostina, es que en el discurso queda muy claro que Alberto Fernández, el presidente, va a cortar las dependencias de lo que uno podría estimar que es una especie de potencial negociación con acreedores, potencial negociación con el Fondo Monetario. Lo que uno puede ver en esas definiciones es la Argentina hacia adentro, la Argentina con determinado tipo de medidas que empiecen a llevarle algo de justicia social a los sectores más atrasados, a los sectores más vulnerables, los que han sufrido más. Eso por un lado. Hay 3 personas que son fundamentales en ese camino. Por supuesto, Martín Guzmán en la parte de la deuda, pero sobre todo Matías Culfas. Y yo agregaría a Miguel Pese al frente del Banco Central. Va a ser un personaje clave. Se ha reparado poco en él, pero sin ninguna duda el Banco Central va a tener un rol que quizás no estamos acostumbrados a verlo. Y esto es una especie de banca de desarrollo que habitualmente se la menciona al Banco Nación, pero bueno, en este caso, por lo menos por la información que yo tengo, va a haber primero un cambio de directorio dentro del Banco Central. Allí quienes van a formar parte del directorio son todas personas que tienen en claro que el Banco Central va a ocupar una especie de rol productivista, de rol para direccionar el crédito. Va a haber direccionamiento de plazos fijos y también de lo que es el crédito de los bancos hacia los sectores productivos.
Bueno, todo esto es una novedad para una Argentina que viene funcionando con una tasa de interés altísima y prácticamente con muy poca regulación. Va a ser creo yo, un puntal enorme en lo que ha planteado Alberto Fernández, el Banco Central, y la novedad ahí es que va a cambiar todo el directorio, por supuesto, y que se están enviando los pliegos para, por lo menos, plantear cuáles son los candidatos a integrar ese directorio. Ahora, Juli, ese directorio tiene que estar aprobado por el Congreso. Por el Congreso Nacional, por el Senado. Ahora, Juli, también hay una realidad, ¿no? Para aumentar salarios, para aumentar jubilaciones, hay que volver a la impresión monetaria, porque pesos en circulación no hay. Sí, el gobierno lo ha dicho elegantemente, ha dicho que hay que coordinar la política fiscal con la política monetaria. Eso en criollo significa emisión. que mientras la Argentina tenga un déficit enorme como tiene en términos financieros, es decir, los recursos públicos no alcanzan para hacer un ahorro y ese ahorro volcarlo a la actividad productiva, lo que va a terminar pasando probablemente es que haya emisión monetaria, como ya la hay de hecho, sobre todo Sí. Y aparte, secar la plaza de pesos tampoco dio resultado. No, bueno, a ver, existe por supuesto la idea de que algo de emisión monetaria no genera necesariamente inflación, Claro. sobre todo en una economía estancada, en el mejor de los casos, o Y sin recesiva como la consumo, economía claro. argentina, y sin consumo. Digamos, en ese sentido creo que está claro que el consumo tiene que reactivar la economía, y para eso la verdad que hacen falta incentivos, por ejemplo, agregar lo que es demanda agregada, es un elemento vital que se está estudiado desde la década del 30 del siglo pasado y que eventualmente se puede utilizar en determinado tipo de momentos, como claramente está en la Argentina en este momento. Pero de todas maneras creo yo que hay que contemplar acá la definición política del presidente Alberto Fernández. Hay una definición política que de alguna manera jerarquiza los 2 o 3 elementos importantísimos que ha mencionado. El primero es la deuda, y lo que ha dicho es, vamos a negociar la deuda, pero no se trata de negociar esa deuda, se trata de generar crecimiento económico y que la Argentina pueda pagar esa deuda. Por ende, la pregunta que hay que hacerse ahora es si la mención de un default virtual que ha hecho el presidente hace apenas algunos minutos nada más, implica necesariamente que la Argentina corta toda responsabilidad de pago de la deuda, claro, y a partir de ahí sí se sienta a hablar con los acreedores. Esa es una gran pregunta que obviamente va a tener respuesta, creo yo, en los próximos días. En cuanto al crecimiento interno, el crecimiento económico de la Argentina, puso especial énfasis también en la capacidad de exportar y de agregar valor a las materias primas. Sí, y ese es otro punto central, pero a ver, ahí hay un dato importantísimo, que es que todos los funcionarios que ha elegido Alberto Fernández para las carteras de economía, incluida la FIP, la ANSES, el Banco Central, por supuesto, quien conforma, por ejemplo, la Secretaría de la Jefatura de Gabinete, Cecilia Todesca, todos son especialistas en lo que se llama restricción externa. Esto es la falta sistemática de dólares en la Argentina, que lo que genera es lo que en la literatura inglesa se denomina stop and go, es momentos de crecimiento y momentos de freno absoluto por falta de dólares. Entonces, lo que yo veo es que va a haber una coordinación permanente para administrar lo que es una medida de restricción cambiaria, que creo yo que va a continuar muy probablemente, y a partir de ahí, ¿cómo impulsar las exportaciones? Bueno, impulsar aquellas exportaciones que tengan reales chances de competir a nivel internacional y de dejarle un saldo favorable de dólares a la Argentina. Y pongo brevemente como ejemplo, por ejemplo, alguien que ensambla un teléfono en Ushuaia. Bueno, hay que ver qué cantidad de dólares, esto me decía un técnico del equipo de Alberto Fernández, hay que ver qué cantidad de dólares se utilizan para importar todos los insumos para ensamblar ese teléfono, si realmente vale el esfuerzo. Vale la pena, claro. Claro, o en todo caso volcamos todos esos dólares que utilizamos para importar piezas de celular para generar lo que puede llegar a ser cierta productividad y exportar algo que nos deje un mayor saldo de dólares a la Argentina. Baterías de litio, por ejemplo. Ahí va a estar el impulso de la exportación. Baterías de litio, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, acá el dato central es que se va a analizar todas las cadenas de valor, por lo menos las más importantes en la Argentina, para ver en qué medida se puede administrar eso y en qué medida se puede administrar la importación de insumos. No es lo mismo producir con una alta rotación de insumos que te insuman muchos dólares
que producir con insumos locales en gran medida, que vos tengas que importar la maquinaria, pero que después el producto de esa maquinaria se pueda exportar al mundo y pueda Claro. generar un saldo. Y generar más Ese trabajo es el cálculo. Claro. Claro, esa es la gran diferencia, creo yo, con lo que planteó el kirchnerismo en los últimos años de mandato, donde se Bien. propulsaban todas las exportaciones y por supuesto había algunas que saldaban negativo en términos de dólar. Julián, muchísimas gracias por este contacto, hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo. Estamos